a la historia. Entonces la Revolución Francesa, como lo reitero, fue un movimiento político, social, económico, militar que surge en Francia en el año 1789. Como reacción a las injusticias y a las desigualdades, ya trajo bastantes avances importantes, de los cuales por lo menos se derrumban al absolutismo, a ese gobierno monárquico. Ya es un gobierno que solamente tal vez con el clero, entre el primer y el segundo estado, abarcaba un 3% y el 97% era pues la gente del pueblo, el tercer estado, ¿no? Entonces ya más o menos me estoy adelantando un poco lo que vamos a desarrollar. Ante esta desigualdad que se daba, ¿ya? Ellos van a, digamos, tomar mucho los aportes de la ilustración. La ilustración va a servir mucho, uno de los grandes insignes, y también, ¿por qué no decirlo? La ilustración y también lo que fue la independencia de las 13 colonias ayudan a esta revolución francesa. Entonces, vamos a ver algunas causas importantes dentro de unos minutos. Entonces, el objetivo es comprender la Revolución Francesa, ¿ya? Vamos a ver un momento, ¿ya? Comprender la Revolución Francesa, las rebeliones que se van dando en temas de principios políticos, sociales, al antiguo régimen, ¿no? Al régimen absolutista. Otro de los objetivos que vamos a ver sería reconocer y apreciar las proyecciones de la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo, ¿no? Porque ayudó mucho después de esto a otros países también para que puedan tener ese grito de libertad, apoyados y basados en los principios de la Ilustración y como gran aporte de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, el proceso que lo tiene, incluyendo las fases, va a ser desde el año 1789 al año 1799, donde inicia la era napoleónica, aclarando ese punto, ¿no? Son 10 años. ¿Ya? Entonces, los principios que va a tener es la libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Son digamos, el eslogan base de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, en esos entonces, se ve que el Estado de esos entonces está dividido en tres estados, ¿no? O sea, el rey, digamos, de una manera que comanda. Entonces, la sociedad está dividido en tres, ¿no? El Estado, el primer Estado, segundo Estado y tercer Estado. Entonces, el primer Estado y el segundo Estado abarcaban un 3% y el tercer Estado el 97%. El primer Estado y el segundo Estado son la clase privilegiada que no pagan impuesto y el tercer Estado es el que paga impuesto. En el primer Estado está el clero, ya, en todo el clero, toda la parte de la iglesia que cobra diezmos. Por otro lado, estaba la nobleza, ¿no? Toda la familia del rey, la nobleza, estaba en el segundo estado, ¿no? Clases privilegiadas. En el tercer estado, profesor, en el tercer estado estaban, ¿no?, estos artesanos, burgueses, y había otra también grupo, ya que era mucho peor todavía, era el campesino no libre incluso, ¿no? Campesino libre y campesino no libre, también ellos eran parte del tercer estado, ¿no? El pueblo, se podría decir. Vamos viendo un poquito más adelante y ahí podemos ver, ¿no? El primer estado, segundo estado y tercer estado, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Rey, ahí podemos ver los cleros, ¿ya? Ahí podemos ver el caso de la nobleza, y en los no privilegiados vemos campesinos, artesanos, algunos profesionales, ¿ya? Que también era el tercer estado, y vemos, ¿no?, esa gente, incluso campesinos no libres. La sociedad que se daba en esos entonces, ¿ya? Ya de esos entonces, estamos hablando del siglo XVIII, 1789, ¿ya? Se va a dar un proceso que va abarcando poco a poco. Algunos consideran desde el año 1783. Algunos puntos que vamos a ver, algunas causas que vamos a ver, ahí vemos, ¿no?, el clero. ¿Quién estaba formado el clero? Estaba formado por religiosos, ya tenían el privilegio de recibir los diezmos, poseer sus propios, ya, tribunales, y no pagaban impuestos, ¿no? Y ahí vemos el clero. Por otro lado, tenemos la nobleza, el segundo estado. Estado formado por personas de un título de nobleza,
ya eran dueños de gran parte de las tierras, ocupaban gran parte de los cargos de la administración y el ejército. Eran personas bastante privilegiados y no pagaban impuestos tampoco. Vemos al tercer estado marginado, ya que incluía campesinos, artesanos, burgueses, ya constituía la gran fuerza de trabajo, el 97% ya de la población, solo ellos son los que pagan impuestos. Ahí vemos campesinos, ¿no? El campesino carga a los privilegiados, que a veces era terrible, ¿no? Tenían que estar. Cosas muy, cosas, ¿no? Vemos en la parte del lado izquierdo, ¿no? Vemos, claro que en cierta manera a veces de lo que se ha dado, como ellos vivían marginados a costa de los esclavos, a costa de pagarle un salario mínimo en otros casos, de arrendarles terrenos también. Era muy terrible lo que se llegaba en esos tiempos. Vamos a ver las causas importantes, ¿no? Hay causas políticas, causas sociales, causas económicas, para ya llegar a, digamos, a las etapas de la revolución. En las causas más influyentes que vamos a ver es la división de los sectores privilegiados y no privilegiados. Eso creo que causó algo terrible, ¿no? Y ahí podemos ver el clero, la nobleza, juntos el 3%, y el 97% vemos el tercer estado. Las causas más influyentes, ya vamos a ver los abusos y las arbitrariedades que se daba de las monarquías borbónicas, esas monarquías absolutas. La falta de libertad individual, la mala administración de Luis XVI y María Antonieta, que mientras que el pueblo estaba en una crisis, ellos se daban el gran lujo, ¿no? Habían perdido una gran batalla con los ingleses, ya ellos estaban en una crisis, vuelvo a repetir, ya la monarquía es digamos, está en una crisis y ellos no, incluso han dado ese financiamiento para la independencia de los Estados Unidos. Entonces, todas esas crisis creo que ya como, digamos, como país, como lo que se dio este tiempo, es la monarquía francesa, para ellos es algo que no es algo muy bueno, ¿no? No es buen augurio. En ese sentido también vemos la falta de libertad de conciencia. Otro de los portes políticos sería la falta de la igualdad ante la ley. Todo eso también los causas influyentes de la política va a hacer que van a, digamos, recaer ya en ese medio de ellos que han puesto, han apoyado, han perdido la batalla, ¿no? Que han tenido con los ingleses en esa guerra de los 7 años. Entonces, ¿quiénes se le va a cargar? Así como los ingleses van a cargar, digamos, mucho más sus impuestos en sus colonias, los franceses van a cargar en este tercer estado, ¿no? Los impuestos. De tal manera que el que se ve perjudicado es el campesino. Mucho peor todavía que las malas cosechas van a provocar un encarecimiento, digamos, de los productos y va a hacerse que los productos se eleven de precio, ¿no? Y sobre todo que las elevaciones va a ser pues en el pan, ¿no? Que mucho más se va a elevar los precios. Ahora, otras causas que podemos ver es, ¿ya?, que los ilustrados apoyaron mucho, ¿ya? Los ilustrados influenciaron la parte política y en la parte social, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, el tercer estado va a buscar tener mayor representación en la administración pública, que solamente recaía en el segundo estado, ¿no? Primer y segundo estado, en ellos eran los que prácticamente recaía toda la administración pública. El tercer estado también busca sus representantes, ¿ya? Y ahí podemos ver algunos representantes como Robespierre, ¿ya? Entonces, un ejemplo de la independencia que también de los Estados Unidos lleva a la práctica de los ilustrados y de sus ideales, que finalmente también va a recaer sobre los franceses, de sus ilustrados franceses. Para ese entonces, ¿ya? Los representantes del tercer estado, sobre todo la burguesía, son los comerciantes, que están. Entonces ellos elaboran un cuaderno quejando sobre la situación que vivían y lo hacen llegar las quejas al primer y segundo estado, los cuales tampoco son atendidos, ¿no? Muchos dicen que cuando hicieron llegar sus quejas, ¿ya? Entonces, más bien la reina María Antonieta se burla del pueblo. Entonces,
Algunas otras causas que todavía lo vamos a ver para pasar de esto sería la promesa de la clase social, ya del alto clero, de esas grandes riquezas que ellos tenían, pues ellos trataban de, digamos, de ejercer ese dominio sobre las provincias, todo lo demás. Entonces era el clero, ¿no? La nobleza estaba dividida ya en grandes enormes de riqueza que ellos también poseían, digamos, algunos cargos públicos que tenían. Mientras que el estado llano, que hablamos del tercer estado, era un pueblo bastante pobre, ¿no? Estoy haciendo tal vez un recuento para ir entendiendo algunos puntos. En la parte económica, el monopolio de las riquezas, el beneficio solamente del clero, o sea, el primer estado y segundo estado, ya entre el clero y la nobleza, pues ellos se llevaban todos los beneficios. ¿Ya? Y el pago del impuesto del tercer estado que necesariamente no les apoyaba al 97% de la población. Entonces, el excesivo derroche de dinero, ¿ya? Entonces eso va a conllevar a la corte de Versalles, ¿no? Eso lo van a llevar y con su queja todo van a llegar al corte de Versalles, donde finalmente ya van a poner una etapa y en esta etapa lo vamos a conocer ya los estados generales. Entonces, en el año 1789, el rey de Francia, Luis XVI, convoca a una reunión en Versalles. ¿Ya? Aproximadamente fue el 5 de mayo del año 1789. En esta, digamos, reunión de los estados generales que se conoce, ya se dio una especie de asamblea donde 1.200 diputados, ¿ya? 300 pertenecían al clero, 300 pertenecían a la nobleza y 600 pertenecían al tercer estado, o sea, el estado llano. Entonces, 300 el clero, 300 la nobleza y 600 al tercer estado. Ahora uno dice, pues ciertamente si 600 tenía el tercer estado representantes de los 1.200, entonces tenían bastante apoyo. No, no era así. El primer y segundo estado era la que prácticamente, aún teniendo minoría, ellos tenían, digamos, mayor influencia. Entonces, esa crisis económica que va a obligar al rey francés a reunirlos para adoptar ciertas medidas. Entonces, el tercer estado quiso aprovechar de ese momento, de esa reunión, para hablar de las medidas convenientes por, digamos, por la crisis económica que están pasando. Entonces, el tercer estado busca que en dicha asamblea sus peticiones de ellos, que tienen otras peticiones que le aquejan, de elevarlos también ahí. No solamente ver la parte económica, sino toda la clase social, todos los otros puntos que ellos estaban disconformes, también lo van a plantear ahí, ¿no? Ellos buscan hacer eso. Entonces el rey y la nobleza se opusieron a todas esas reformas que ellos buscan, ¿no? Esas reformas de beneficio del pueblo, no, no, ellos no aceptan eso. ¿Ya? Entonces obviamente, entonces no favorecía ni a la nobleza ni al clero. Entonces ante esa negativa del tercer, digamos, del tercer estado, ¿ya? Ellos ven que tampoco entonces son escuchados, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos importantes que ellos buscaban? Eran tener el derecho al voto, era que se reconozcan sus derechos, era que se implante una nueva constitución, perdón, que se implante una constitución. Era tampoco, no querían tener ya ese modelo de monarquías absolutas. De una u otra manera, ellos ya buscaban hacer una reforma, ¿no? Buscar unas nuevas formas de vivencia, ¿no? Un nuevo tipo de Estado. Entonces el tercer Estado ya tampoco estuvo de acuerdo ante esa negativa. Entonces ahí ya se va dando ya digamos, una reunión ya más adelante, el 17 de junio del mismo año, un mes posterior, donde se reúnen por separado el tercer Estado, ¿no? De la Asamblea Nacional. Entonces, eso fue considerado como una actitud del estallido de la revolución. En consecuencia, ¿ya? El rey clausura las salas de sesiones. ¿Ya? Entonces, finalmente, los diputados juraron no separarse, ¿ya? Porque más adelante este soberano francés va a ceder algunos acontecimientos invitando a las sesiones de juntas a las tres clases sociales. Eso lo hace más adelante.
¿no? Y más adelante así van surgiendo lo que se van dando las asambleas constituyentes. O sea, lo que inicialmente fue una asamblea general, ¿no? Para hablar de un dato de la crisis económica, el tercer estado aprovecha de poner otros puntos, ¿no? En la agenda. De tal manera, ya ante la negativa del primer y segundo estado, finalmente ellos empiezan a reunirse por separado. Y más adelante ya va a haber reuniones por separadas, donde van a reunirse, digamos, cada uno buscando las conveniencias, y más adelante el rey ya va a establecer lo que va a ser las asambleas constituyentes. Entonces, en las asambleas constituyentes, el rey ya había perdido autoridad, y las monarquías absolutas ya estaban llegando a su fin. ¿Ya? Esos son lo que diríamos como antecedentes principales ya de una asamblea general, y ya más adelante se empieza a hablar de las asambleas constituyentes. ¿Ya? Entonces los tres estados querían esta estabilidad del país, pero querían una transformación radical, donde los sectores privilegiados no estaban dispuestos a ceder. Entonces, de esta Asamblea Nacional, ahora ya pasamos a las asambleas constituyentes, y en estas asambleas constituyentes, al no ponerse de acuerdo ya de los estados, estados generales, el tercer estado crea una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, que va a tener su, digamos, en las reuniones que se van a dar, ahí vemos la fecha del año 1789 al año 1791. Los principales acuerdos que vamos a ver de este tercer estado, que consistía en representar, ¿no? O representado por la burguesía, ¿ya? No se separarían hasta redactar una constitución para Francia. Entonces, los principales acontecimientos que van a darse en este momento va a ser la toma de Bastilla. La toma de Bastilla fue uno de los acontecimientos que se desarrolla el 14 de julio, un mes después. ¿Ya? En este acontecimiento, digamos, va a ser uno de los íconos que va a marcar para que más adelante ya sea la Revolución Francesa. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano también es otro de los acontecimientos que va a ser. Otro va a ser la promulgación de la Constitución del año 1791, ¿no? Sería otro de los acontecimientos importantes que van a ser en esas fechas, ¿no? Y podemos ver ya, ¿no? Entonces, en algunas etapas importantes que lo vamos a ver ahí en línea de tiempo, de los cuales ya le estaba adelantando un poco, es, ¿no? La abolición de los privilegios, con lo que se pone fin al antiguo régimen. Se proclamó la Declaración del Hombre y del Ciudadano, primeros pasos para la separación de la Iglesia del Estado. Se aprueba la primera Constitución, donde se establece la separación de poderes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vemos, ¿no?, la promulgación de la Constitución Civil. ¿Ya? Y finalmente termina con la huida del rey Luis XVI, ¿ya? Y donde finalmente él pretende huir al extranjero, ¿no? Eso sería la primera parte, ¿no? La Asamblea Constituyente. En la segunda parte sería la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, que se conoce del año 1791 al 1792, en esta etapa la Asamblea muestra, digamos, un sentido donde van a tratar de regresar ya a algunos acontecimientos, ¿no? Entonces la monarquía va a establecer algunos principales acontecimientos, y va a ser lo siguiente, ¿no? Va la declaración de la guerra a Austria, ya, el asalto, digamos, y finalmente va a terminar en la prisión definitiva de Luis XVI, aparición de partidos políticos. ¿Ya? Son algunos acontecimientos importantes que se van a dar a esa fecha. Entonces, otros datos se van a dar es la abolición de la monarquía absoluta. O sea, a partir del año 1792, lo que se va a dar es una abolición de la monarquía absoluta y el arresto de Luis XVI, ¿no? Y finalmente van a considerarle como traición a su patria, ¿no? Ya por el mismo hecho que en el tiempos de crisis del pueblo,
ya la reina y los reyes se daban, ¿no?, el gran lujo y la gran vida. Ya finalmente va a haber, ¿no?, algunas guerras que se van dando. Más adelante, a partir de algunos lo consideran ya la etapa republicana, así consideran algunos, ya se va a dar una gran convención. En esta convención, finalmente, termina la ejecución, le decía hace un momento, termina esa ejecución y las monarquías finalmente van a dar por culminado, ¿no?, las monarquías absolutas. Más adelante se va a crear lo que va a ser los famosos directorios. ¿Cómo son los famosos directorios? En los famosos directorios ya van a ser unos modelos de una nueva constitución. Eso es lo que va a marcar en eso, ¿no? Entonces, a partir del año 1795, la Convención Nacional va a promulgar una constitución, ¿ya?, donde se va a establecer un directorio, ¿ya?, donde un gobierno republicano moderado, ¿ya?, con ese tipo de modelo, y ya la división de poderes que se había implantado, entonces a partir de aquí ya se empieza a determinar también. ¿Cómo se determina? Entonces el directorio va a estar integrado por 5 miembros, ya, eso sería el poder ejecutivo. El poder legislativo estaría considerado por diputados y por senadores, lo que se conoce en la actualidad. En esos tiempos se le conocía como los 500, ¿ya? Así se le conocía, ¿ya? Los 500 y los ancianos. Los 500 vinieron a ser los famosos diputados con el tiempo y los ancianos los senadores, ¿no? Eso es lo que más o menos se va entendiendo. Entonces, en este famoso directorio, ¿ya?, podemos ver, ¿no?, el régimen liberal moderado, ya lo que les estoy explicando hace un momento, ¿ya? La burguesía consolida su poder económico y político, ¿no? O sea, el tercer estado, la burguesía, ya consolida su poder el año 1795. ¿Ya? Y finalmente se va a dar el golpe de estado de Napoleón, donde ya va a ser el año 1799. Ya esa sería la parte final. Entonces, cuando nosotros vemos en este, digamos, relato de poder ver, vamos a ir entendiendo de que a partir del año 1799 va a comenzar la etapa de la era napoleónica. Entonces, en la era napoleónica, ¿ya?, es donde Napoleón empieza a entrar con el famoso consulado, ¿no?, el famoso cónsul, ¿ya? Entonces, él, digamos, siendo liderado el cónsul, va a empezar a tomar digamos, ese liderazgo. Entonces, ese liderazgo más adelante va a recaer en lo que él va a nombrar una monarquía, ¿ya?, una monarquía establecida por la era napoleónica, ¿no? Eso lo vemos un poquito más adelante con los consulados. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un recuento, digamos, a lo sencillo, porque ya en la parte del consulado, eso lo vemos un poquito después, ¿no? Muy bien. Vemos entonces en estas etapas, ¿ya? Vamos a ver unas etapas algo rápido, ¿ya? La Asamblea Constituyente, tenemos un recuento, la Asamblea Constituyente del año 89 al 91, 92, donde finalmente se va se abolió los privilegios y se pone fin al antiguo régimen, ¿ya? Eh, Redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre, se aprueba la primera constitución, el 91, ¿ya?, la primera constitución, Declaración de los Derechos del Hombre, en la libertad, igualdad y fraternidad, cuál va a ser el lema, o digamos, de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, ¿ya? Forjando la Constitución también se dio en la división de poderes del Estado, ¿ya? La Convención sería la segunda parte, ¿ya?, elegido por sufragio, y va a subir dos posturas entre jacobinos y girondinos, ¿ya? Y el otro punto sería hacer frente, a ver, un momento por favor, aquí nos salimos un momento, a ver un momento, ¿ya? Hacer frente a las presiones internas y externas, y se va a radicalizar la revolución. Asimismo, la Asamblea Constituyente restituyó a Luis XVI lo que se había dado, y finalmente va a terminar, ¿no?, con algunas medidas de expulsión, ¿ya? Más adelante, él es considerado como traidor y muere en la guillotina, ¿no?
lo que estábamos hablando en un momento. Estamos haciendo casi como un resumen ya. Entonces, finalmente vemos ya acerca de la República del Terror, se establece el Comité de Salvación Pública, ya, integrado por 12 personas, ¿no? Ahí vemos. Robespierre, ¿ya? Se va a proclamar la Primera República, se dictó la ley que fijaba el precio y los máximos artículos de primera necesidad, se estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, ¿ya? Y más adelante, ya del 95 en adelante, podemos ver acerca del directorio, ¿no? Y en este famoso directorio, creado por 5 miembros, se crea una nueva constitución, ¿no? Más adelante vemos el periodo inestable, la guerra va continuando todavía, se da una oposición interna, y más adelante, a partir del año 1799, ya donde se va a conocer ya la figura que va a surgir, es la figura de Napoleón, quien asume al mando de tropas francesas, logrando así triunfos sobre los austriacos, ¿no? Y Napoleón se traslada, dice, hacia Francia de manera secreta, donde va a participar en el golpe de estado del directorio, ¿no? Termina los directorios dirigidos por 5 personas y a partir de ahí se va a considerar el famoso consulado, ya se instala el consulado. Y con este consulado ya Napoleón va a ser más adelante el líder de esos 3 cónsules, ¿no? Inicialmente él era un solo cónsul, de ahí ya va a nombrarse él como el cónsul vitalicio y que va a estar hasta el año 1815, hasta su derrota, ¿no? Muy bien, esto prácticamente serían algunos puntos importantes donde va a fomentar la expansión del país, ya se va a dar algunos códigos, el código importante que volvemos a restablecer desde la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, ya la igualdad, y podemos ver los derechos también a la propiedad, derecho al matrimonio civil y religioso, ya el tercer estado ya tiene la forma de ver, ¿no? Entonces creo que lo podríamos ver ya incluso en la era napoleónica que sigue la siguiente clase, ¿no? Es una parte que vamos a ver la siguiente clase, ya con la era napoleónica. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido a manera de preguntas, ¿ya? A manera de preguntas vamos a visualizar nuestro tema del día de hoy. Profesor, ¿dónde estamos? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Ya, ahora sí.